Muy buen día para todos. Agradecemos el acompañarnos en este encuentro. Les queremos compartir algunas ideas, algunos elementos sobre el cerebro, la relación que tiene con el comportamiento y las emociones. Somos psicólogas y docentes de la Universidad de Santander. Bienvenidos a este espacio. Dentro de las actividades de la vida cotidiana nos encontramos con diversas situaciones que desencadenan en nosotros formas particulares de reacción. Por ejemplo, cuando hacemos una fila para pagar una factura y de repente, sin permiso, alguien toma nuestro turno. ¿Qué sentimos? ¿Qué experimentamos en nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos? O cuando vamos por una calle y percibimos un olor fétido producto de un animal muerto en descomposición, ¿qué sentimos? ¿Qué pensamos y qué hacemos? Estos cuestionamientos pueden conducirnos a una gran pregunta. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro para que nuestras acciones o respuestas sean particulares, sean unas y no otras? De acuerdo a los ejemplos, en el caso de la fila, arremetemos contra esa persona, se nos acelera el pulso, le expresamos nuestra inconformidad o sencillamente levantamos nuestra ceja en respuesta de incomodidad, pero dejamos así la situación. Pues bien, la intención de este espacio es que podamos compartir algunas ideas sobre la relación que existe entre el funcionamiento de nuestro cerebro, nuestra conducta y las emociones básicas que nos acompañan diariamente. Karina, de acuerdo a esta introducción que nos acaba de presentar, ¿es posible que nos comparta cuál es la importancia del cerebro y qué funciones cumple en la adaptación del individuo? Para iniciar, es importante mencionar que el cerebro hace parte de un sistema denominado sistema nervioso, el cual está conformado por una serie de estructuras, tejidos, células que funcionan de manera organizada para que podamos aprender, pensar, recordar, planear, sentir, entre muchas otras funciones importantes. Pero eso no es todo, el cerebro también necesita de otros sistemas del organismo para funcionar de manera coordinada y así lograr adaptarnos a nuestro entorno familiar, social, académico, laboral, afectivo. Uno de esos sistemas es el sistema endocrino, encargado de regular o controlar nuestro estado de ánimo, el crecimiento y desarrollo, el funcionamiento de los distintos tejidos, el metabolismo, así como la función sexual y los procesos reproductivos. Qué interesante. En ese orden de ideas, ¿qué relación tienen las emociones con nuestro comportamiento? Es muy interesante este cuestionamiento. Las emociones surgen de manera típica como reacciones ante sucesos vitales importantes. Una vez estimuladas, las emociones generan sentimientos, activan al cuerpo para la acción, generan estados motivacionales y producen expresiones faciales reconocibles. De esta manera, las emociones cuentan con cuatro elementos importantes para comprender cómo funcionan. El primero es el aspecto sentimental. Este aspecto tiene que ver con esa experiencia personal o subjetiva a la que doy un significado personal y que tiene como base ese componente cognitivo, es decir, los pensamientos que tengo respecto a esa vivencia personal. Lo segundo es el aspecto de estimulación corporal, es decir, aquello que nos activa y nos prepara para la acción, así como las respuestas que generamos. El tercero es el componente intencional, aquel que me permite dirigir mi conducta hacia el cumplimiento de un objetivo, permitiendo explicar por qué la gente quiere hacer lo que quiere hacer y por qué se beneficia de sus emociones. Y finalmente, el cuarto componente es el aspecto social expresivo, que tiene una función de comunicar la expresión. ¿Y cómo la comunica? A través de las posturas, las gesticulaciones, las vocalizaciones, las expresiones faciales, todas esas formas en las que podemos transmitir nuestra emoción, la emoción que nos generan esas experiencias privadas que se convierten en expresiones públicas. Volviendo al ejemplo inicial, podría ser la ceja que levantamos, ¿cierto?, en respuesta a una situación que nos genera
incomodidad o molestia. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿podría compartirnos un ejemplo que nos ayude a comprenderlo desde nuestra cotidianidad? Por supuesto, un ejemplo en el que podemos evidenciar cómo se experimentan varias emociones sería el nacimiento de un hijo. Y para esto es importante centrarnos en los sucesos que rodean ese acontecimiento para una madre que desea concebir un hijo. En este punto ya podemos identificar un aspecto central y es el componente motivacional hacia la experiencia de ser madre. En este sentido, les planteo lo siguiente. Hay dos miradas o dos sucesos que podríamos identificar. En ese primer suceso, la mujer se prepara físicamente para garantizar una salud óptima que le permita concebir con los menores riesgos posibles a su hijo y en ese proceso se encuentra con el resultado de un examen médico poco favorable. En ese justo momento, pues la mujer puede experimentar tristeza como emoción básica y una de las emociones más negativas y aversivas. Debido pues a que la sensación es tan aversiva, la tristeza motiva a la mujer a iniciar cualquier comportamiento necesario para aliviar las circunstancias provocadoras de angustia antes que ocurran de nuevo. En este orden de ideas, entonces, el primer aspecto estaría la mujer interpretando el resultado del examen como una amenaza para ese proceso de concepción basada en la premisa de perder esa experiencia anhelada de ser madre. El segundo elemento podríamos relacionarlo con esos cambios que vivencia esta mujer en su frecuencia cardíaca, por ejemplo, y cuando asume una postura de alerta ante las indicaciones del médico. Y en los dos últimos elementos estaríamos identificando cómo la mujer realiza preguntas al médico para conocer lo que debe hacer respecto a su condición de salud. En esta serie de características podemos observar los diferentes componentes de la emoción de la tristeza, desde esa base biológica que está regulada por circuitos neuroanatómicos cerebrales. El segundo suceso en el que evidenciamos otra emoción básica, entonces encontramos a la mujer luego de realizarse algunos tratamientos médicos y hallar estabilidad en su salud, presenta un retraso en la menstruación, lo que representa activación de la alegría. ¿Sí? Una vez confirmado el resultado positivo del embarazo, la mujer interpreta los resultados como una noticia positiva que le genera un estado de logro y un bienestar general. Entonces, esto estaría relacionado a su vez con un aumento en su frecuencia cardíaca, en la emisión de esas expresiones gestuales relacionadas con esa experiencia positiva, generando preguntas al médico para saber lo que debe o no hacer a partir de ese momento, dar un abrazo a su cónyuge como una forma de expresar su emoción. Entonces, desde esta situación podemos ver cómo las emociones, al configurarse como fenómenos o reacciones ante situaciones vitales, nos permiten dirigir nuestra conducta de maneras particulares, como mecanismos de adaptación ante todo tipo de sucesos. Entonces, hasta aquí hemos visto esas dos emociones que son básicas, que son importantes, que las experimentamos en nuestra cotidianidad. Pero qué interesante sería que pudiéramos también conocer algunas características relacionadas con esa emoción básica del miedo. Entonces, invito a mi colega para que nos comparta algunos elementos sobre este aspecto. Así es, el mundo de las emociones es tan variado como complejo. Vamos a preguntarnos, ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo, si no lo sintiéramos? Cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo responde más allá del control que podemos tener. Si estamos muy asustados, se nos pueden escapar gritos, se nos estremecen los músculos y estas reacciones finalmente nos van a permitir mantenernos con vida y evitar exponernos a situaciones de peligro. Qué interesante. Entonces, ¿qué relación tienen nuestras reacciones corporales con el cerebro? La amígdala es una estructura
clave en el procesamiento de las emociones que forma parte del sistema límbico. La amígdala se sitúa en la parte interna del cerebro, su localización es privilegiada porque recibe conexiones de diferentes áreas en distintos niveles y es capaz de desencadenar cambios fisiológicos o respuestas del sistema nervioso autónomo. Qué importante esta información y cómo funciona la amígdala. La amígdala revisa continuamente toda la información que recibimos a través de los sentidos. Cuando detecta una fuente de peligro, desencadena los sentimientos de miedo. La amígdala despierta la respuesta del hipotálamo y la pituitaria, que segregan sustancias químicas las cuales aumentan la presión sanguínea y los niveles de azúcar en la sangre. ¿Y cómo se conecta el cerebro con la conducta? Las hormonas que genera el cerebro cuando estamos asustados tienen el objetivo de prepararnos para una posible acción muscular violenta, necesaria para huir o pelear. Esto es lo que hace nuestro cuerpo como respuesta. La función pulmonar y cardíaca se aceleran para llevar el oxígeno a todos los músculos, los vasos sanguíneos se contraen en muchas partes del cuerpo, por eso cambiamos de color. La función estomacal y del intestino se inhibe hasta el punto en que la digestión puede llegar a detenerse. ¿Y qué pasa cuando estamos expuestos a una situación como el brote de coronavirus? El brote de coronavirus que inició en diciembre del 2019 representa una amenaza real para la población mundial. La pandemia nos enfrenta al riesgo de contagio de una enfermedad. En medio de este panorama asola el miedo ante el propio contagio, el de otros, ante la pérdida de nuestros seres queridos y la posibilidad de no poder despedirlos. Además, también aflora el miedo ante la menor disponibilidad de recursos básicos y la disminución de las finanzas. Todas estas situaciones aparecen como impredecibles e incontrolables. ¿Qué hacemos ante esta situación real? La intensidad de las respuestas de miedo y ansiedad estará mediada en cada caso por una compleja interacción entre factores biológicos y ambientales, biológicos como la predisposición genética y ambientales como las experiencias traumáticas. Las diferencias individuales en la forma de reaccionar y de expresar las emociones pueden ir desde una respuesta de miedo óptima para responder en proporción a la amenaza hasta estados emocionales desproporcionados y prolongados. Cuando el miedo se generaliza a situaciones que no constituyen una amenaza real, entonces llega a ser patológico. Ahora, este brote de COVID-19 efectivamente es una amenaza para la integridad física y psicológica, tanto a nivel individual como de las otras personas. Sin embargo, pues representa una amenaza ambigua sobre la cual tenemos bajo control, es decir, no sabemos si realmente nos vamos a contagiar, si las medidas que tomamos a nivel individual y social serán efectivas para controlar la propagación. No podemos predecir con exactitud cuándo ni cómo vamos a lograr superar la pandemia, ni las consecuencias a gran escala que esto tendrá en la salud, la educación, la política, etc. Por lo tanto, estamos ante una situación de peligro potencial, impredecible e incontrolable, dos condiciones que favorecen la emergencia de angustia y diversas psicopatologías. A partir de los ejemplos y situaciones planteadas, podemos concluir la estrecha relación existente entre el funcionamiento del cerebro, la conducta y las emociones, resaltando que el componente fisiológico y neuroanatómico cumple un papel fundamental en la comprensión de nuestros comportamientos en la vida cotidiana. Además, cabe destacar
la importancia de las emociones en la adaptación a un ambiente que continuamente nos presenta cambios, peligros, amenazas, al igual que situaciones que despiertan interés y alegría. Agradecemos su atención y estaremos atentas a las inquietudes.